Hablar sobre diversidad sexual y conocer todo el mundo de diversidad sexual puede ser muy complejo. Si tú eres una persona adulta que le cuesta también entender estos temas, te invitamos a que te quedes en estos videos para que aprendas más sobre diversidad sexual y de género en Colombia. Lo primero que debemos hacer para hablar sobre diversidad sexual y de género es conocer sus leyes. En cuanto a la ley de libre expresión, Colombia reconoce la importancia de garantizar la libertad de expresión como un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Esto implica el derecho a expresar opiniones, ideas y pensamientos sin temor a represalias o censura por parte del Estado o de terceros. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la libertad de expresión también tiene límites, especialmente cuando se trata de la difamación, la incitación a la violencia o el discurso de odio, ya que estos pueden socavar el bienestar y los derechos de otros individuos o grupos. En relación con la protección de la personalidad, el país ha dado importantes pasos para garantizar la igualdad y la dignidad de todas las personas, sin importar su orientación sexual, identidad de género o decisiones reproductivas. En el 2015, la Corte Constitucional de Colombia emitió una histórica sentencia que reconoció el derecho al matrimonio igualitario, otorgado a las parejas del mismo sexo con los mismos derechos y protecciones legales que las parejas heterosexuales. Sin embargo, y aunque se han logrado avances significativos, aún existen desafíos en la implementación plena y efectiva de estas leyes. La discriminación y la violencia contra las personas de la comunidad LGBTI persisten en algunos sectores de la sociedad. La ley de libre expresión en Colombia y la protección de la personalidad y los derechos sexuales y reproductivos son aspectos cruciales para promover una sociedad inclusiva y respetuosa de los derechos humanos. Aunque se han dado importantes avances, es necesario seguir trabajando para eliminar la discriminación y garantizar el pleno disfrute de estos derechos para todas las personas en Colombia. Ahora hablemos sobre diversidad de género. ¿Qué será eso? Pues se refiere a la variedad de expresiones y de identificaciones que existen en una sociedad. Tradicionalmente se hablaba de dos categorías, lo femenino y lo masculino, que tenía relación con el sexo biológico. Sin embargo, ahora se entiende que existen muchísimas formas de expresarse y de identificarse diferentes a las tradicionales. Por otro lado, expresión de género se refiere a la forma en que una persona expresa en su entorno respecto de su género, como por ejemplo su forma de vestir, sus gestos y las costumbres que puede llegar a tener. Entonces podemos decir que la expresión de género tiene una relación con lo exterior, con lo que mostramos y lo que se ve o lo que ven los otros individuos. Es decir, se ve a través del estilo que uno tenga, del peinado que uno tenga, de la vestimenta, del lenguaje corporal. Es bajo ese concepto de expresión de género que aparecen en las categorías tanto de masculino, femenino o andrógino, que son esas personas que tienen tanto características como masculinas y femeninas. Esta expresión de género puede ser o no congruente, digamos, con el sexo y con la identidad de género de una persona. La orientación sexual es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros. Es una capacidad que tiene la persona pues de sentir profunda atracción, como lo mencioné antes, en esa parte emocional, en esa parte afectiva, en esa parte sexual, que puede ser por una persona de su mismo género o puede ser otra persona de otro género o de más géneros. Así como pues la capacidad de mantener esas relaciones íntimas y sexuales con esas personas. Hay que tener en cuenta entonces que la orientación sexual no afecta al sexo de una persona ni tiene relación directa con la identidad sexual o de género. Es una característica diferente que tiene que ver con la atracción hacia los otros y que hace parte del ejercicio de la autonomía personal, de la vida íntima, la familia y finalmente la dignidad. Entonces entendemos que la orientación sexual va desde la heterosexualidad exclusiva hasta la homosexualidad exclusiva e incluye diversas formas de bisexualidad. Entonces entendemos que existe la heterosexualidad, o sea, persona que le gusta el sexo contrario, homosexual, persona que le gusta o siente atracción hacia la persona de su mismo género o sexo, bisexual es aquellas personas que le gustan los dos sexos, ¿sí? La pansexualidad es aquella persona que no mira, no siente atracción acerca de los sexos, sino más que todo la forma de ser de la persona. Y la sexual es aquella que no siente atracción, digamos, no siente atracción por ninguna de las dos. La identidad de género hace referencia a ese concepto que tenemos de nosotros mismos, cómo vivimos y sentimos nuestro cuerpo, la forma en que también expresamos esa sexualidad que tenemos. De forma muy resumida podemos hablar de tres tipos de identidad de género. Están las personas cisgénero, cuya identidad de género se asocia con el sexo asignado al nacer. Están las personas transgénero, cuya identidad de género no tiene relación con el sexo asignado al nacer. Y están las personas no binarias, que no se identifican con ningún tipo de sexo. Entendiendo lo anterior, podemos explicar las siglas LGBTIQ+.
Las siglas LGBTIQ+, enmarca lo que es identidad de género y orientación sexual. Entonces, entendemos que la L sería enmarcadas a la lesbiana, la G a gays, B a bisexual, las 3 T serían transgénero, transexual, travesti, la I sería intersexualidad y la Q a personas queer. Es importante hablar sobre la diversidad sexual para promover la igualdad y el respeto hacia todas las personas independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Esto es fundamental para construir una sociedad más inclusiva y justa. A pesar de los avances legales, la discriminación en Colombia contra las personas LGTB+ sigue siendo una realidad. Según una encuesta realizada por la Fundación Sergio Urrego, el 96% de las personas LGTB+ ha sufrido algún tipo de discriminación, manifestándose como la negación de oportunidades laborales, acceso limitado a servicios de salud adecuado, rechazo familiar o exclusión social. Por otro lado, la comunidad LGTB+ también enfrenta altos niveles de violencia física y verbal. Según datos de la organización Colombia Diversa, en el 2020 se reportaron al menos 97 casos de asesinato a personas LGTB+. Estos actos de violencia suelen ser motivados por prejuicios y odio hacia la orientación sexual o de identidad de género de las víctimas. En cuanto al desplazamiento forzado, las personas LGTB+ se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a la discriminación y la violencia que enfrentan. Según la Defensoría del Pueblo, en el 2020 en Colombia se registraron más de 220 casos de desplazamiento forzado de personas LGTB+. Es importante destacar estos datos para crear conciencia sobre las realidades que enfrenta la comunidad LGTB+ en Colombia y promover la implementación efectiva de políticas y acciones que garanticen su protección y su respeto. Desde el tema de la diversidad de género, para tener una mayor inclusión en Colombia se sugiere lo siguiente: todas las personas tienen derecho a vivir su identidad de género de manera auténtica y libre de discriminación. Al hablar de diversidad de género, estamos promoviendo la igualdad de derechos para todas las personas, independientemente de su identidad o expresión de género. La discriminación y la violencia basadas en género son problemas arraigados en muchas sociedades. Al hablar de diversidad de género, se busca desafiar y combatir los estereotipos, prejuicios y actitudes discriminatorias que perpetúan la exclusión y el maltrato hacia las personas transgénero y de otras identidades de género. La aceptación y el apoyo a la diversidad de género son cruciales para el bienestar emocional y mental de las personas. Al hablar abierta y positivamente sobre la diversidad de género, se crea un entorno en el que las personas pueden sentirse seguras y aceptadas, lo que contribuye a su salud y felicidad en general. La diversidad de género enriquece nuestra sociedad y cultura. Al valorar y respetar la diversidad de género, se fomenta la creatividad, la innovación y el intercambio de ideas. Además, al romper con las restricciones de género tradicionales, se abren nuevas posibilidades para que todas las personas puedan desarrollar su potencial plenamente sin limitaciones basadas en su género.